Estoy en comunicación con mi amigo, el precandidato presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Gustavo Salle, precandidato presidente por Identidad Soberana. Gustavo, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Al contrario, Juan, con mucho gusto. Gracias a ti. Siempre se habla de la política de los outsiders, de la gente fuera de los partidos tradicionales, incluso muchos candidatos que ganaron, los outsiders, fueron tratados quizás hasta como locos por el sistema imperante. ¿Tú te consideras que puedes ser el outsider de Uruguay porque tienes mucha aceptación en los medios, incluso también críticas feroces, por decir la verdad? Bueno, normalmente los outsiders terminan siendo un embuste. Esa es la experiencia que hemos recogido, sobre todo en América Latina. Por lo tanto, me resisto a incluirme en esa categoría. Yo prefiero autocalificarme como político heterodoxo, es decir, un político diferente. Si por outsider entendemos aquel que no ha tenido participación profesional en la legislatura o en algún cargo de gobierno, bueno, sí, lo soy. No he sido legislador, tampoco he sido parte de ningún gobierno en un cargo medianamente de importancia. Pero insisto que la categorización que yo prefiero es la de político heterodoxo. ¿Cómo se puede hacer una buena campaña electoral sin tener un cargo público ni millones para gastar en la campaña? Bueno, es muy difícil, hay que hacerla con mucha inteligencia, por cuanto la austeridad económica limita muchísimo algo que es fundamental en cualquier campaña política, que es dar a conocer las propuestas en base a un diagnóstico sincero. El político ortodoxo, el político profesional, hace dos cosas. Primero, engaña respecto al diagnóstico de los factores etiológicos o causales de la crisis que atraviesa, en este caso, el Uruguay. Y en segundo lugar, con un diagnóstico embustero, evidentemente puede también perpetuar el embuste en cuanto a las propuestas. Todas ellas son falaces, todas ellas son teleológicas, es decir, tienen una finalidad, que es la finalidad captatoria del voto. En función de ello, realizan una cantidad de promesas muy fáciles porque no las van a cumplir. El político, en un 99.9%, tiene dos discursos. El discurso tribunero, es decir, el discurso en la tribuna, El populista. para el pueblo, para el hombre del llano, y el discurso de despacho, que es el discurso que mantiene con las grandes corporaciones, los mega ricos, los que financian sus campañas electorales, y también con los capos de los carteles del narcotráfico. A nivel mundial, el narcotráfico constituye un elemento vital del sistema mundo que estamos viviendo. Sistema mundo que yo lo caracterizo como cleptocorporatocracia, poder de las corporaciones ladronas. Pero en ese mundo de delincuencial que nos atrapa a todos, y cuando digo a todos me refiero a todos los países, el narcotráfico juega un rol muy importante, sobre todo en la esfera occidental. Es prácticamente el líquido vital Disculpa que te de... interrumpe, Gustavo.
siempre hablas del narcotráfico y hace poco ocurrió el asesinato de un candidato en Ecuador. No quiero ser alarmista, pero tú eres consciente que puedes estar exponiendo tu vida con las cosas que estás diciendo. Si estuviera exponiendo mi vida sería muy sencillo. La preocupación es cuando tú expones cosas que trascienden a tu vida, como es, por ejemplo, la familia. Efectivamente, Villavicencio fue asesinado, más allá de todas las medidas de seguridad que se puedan tomar, que siempre son absolutamente escasas frente a un poder tan omnipotente y omnipresente como es el del narcotráfico. Así que lo tengo presente y es un motivo de aprehensión. O sea, si te pasa algo, el responsable va a ser, ¿no?, el narcotráfico, los narcotraficantes de tu país. Mi discurso, Juan, es un discurso que ataca a los cimientos mismos del poder criminal mundial. Yo me refiero a la masonería como una organización criminal, al jesuitismo, totalmente imbricado en el poder vaticano a través del Papa jesuita argentino Bergoglio, en el sionismo, fundamentalmente dominando todo lo que tiene que ver con los grandes bancos, el mundo financiero, y finalmente el narcotráfico, aportándole a ese mundo financiero dominado por el judeocionismo la liquidez necesaria. Incluso, Gustavo, Entonces, en la entrevista anterior dijiste que hay una red criminal en Palacio de Gobierno. sí, efectivamente, en el Uruguay eh, hay una red delincuencial, criminal, mafiosa, enquistada, no solamente en el Palacio de Gobierno, que aquí le llamamos Torre Ejecutiva, sino que también es transversaliza, está presente en instituciones tan poderosas como la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Así que tenemos un grave problema de corrupción, de narcocorrupción en el Uruguay. Los grandes medios de comunicación, sobre todo los canales abiertos, los periódicos más importantes, las radios más importantes, sobre todo de Montevideo, no solamente ocultan esta terrible realidad que vive el Uruguay, sino que en muchos casos hacen notas apologéticas del narcotráfico. Ese fue el caso del Canal 4 con un programa que conduce un periodista que es un operador del sistema, que se llama Santo y Seña, el periodista es Ignacio Álvarez, y entrevistó a Marcet, un individuo que está buscado por Bolivia, Argentina, Uruguay, al cual nuestro gobierno le entregó un pasaporte ilegalmente y lo colocó en una situación poco menos que angelical, para que tú y la gente que nos está viendo Sí, esa entrevista advierta fue muy famosa, que incluso después hablaba del costo de la ropa que tenía Marcel, o sea, trataban de banalizar esta situación, parecía que estaban entrevistando a un cantante o a un deportista. Lo que tú dices hay perfecto. pruebas, no es una locura de Sayes, lo que tú dices está todo fundamentado. Incluso por tu lucha contra la corrupción, uno ve por qué no estás en los grandes medios, porque no tienes financiamiento. Y muchos de los financiamientos que tienen los políticos en campaña es producto de la corrupción o de una hipoteca de su gobierno para estos fines ilícitos. En este caso, me imagino que ningún corrupto se atreverá a hablar contigo. Efectivamente, nosotros desafiamos al debate y nos ningunean, omiten nuestra tan sola mención. Ya te pasó en la Yo, campaña pasada, que fuiste discriminado para los debates. efectivamente, efectivamente. Y con más razón en esta campaña en la que
logramos constituir un partido con una impronta muy personal, en la que se ha incrementado el discurso inquisitivo, denunciativo, que desenmascara precisamente los vicios de la casta política uruguaya, que ha llevado al país a adoptar un modelo colonialista, reprimarizador, empobrecedor, como es el modelo narcoforestal. Aquí se ha priorizado la forestación, hay ya enajenadas 8 millones de hectáreas, casi el 50% del territorio nacional con destino a la forestación. La forestación es el área que peor remunera a los trabajadores, pero es la que está en franco ascenso. Nosotros no somos exportadores de pasta de celulosa. La pasta de celulosa se exporta desde una zona franca, motivo por el cual nosotros debemos tomar conciencia que exportamos troncos, no pasta de celulosa. Tanto la izquierda como la derecha, utilizando términos perimidos, pero que aún siguen siendo manipulados por los políticos, han estado de acuerdo en este modelo, que es un modelo postrante, es un modelo que constituye un caldo de cultivo para que los carteles de la droga capten a jóvenes como adictos, como mulas, como operadores, como sicarios. Recordemos que el Frente Amplio legalizó la tenencia de marihuana. Esto también demuestra el desastre que hace la izquierda, como tú dices. La corrupción, los malos gobiernos no tienen ideología. Son tan corruptos los gobiernos de izquierda como de derecha. Se necesita un sentido de patria como tú bien lo tienes. Efectivamente, todos estos partidos que responden a la Agenda 2030, que responden al Foro de Davos, donde allí tenemos a los financistas más importantes como los Rothschild, los Rockefeller, los Warburg, donde por ejemplo los fondos de inversión como BlackRock, The Vanguard, State Street, Fidelity, utilizan ese organismo publi-privado, un verdadero think tank, tanque del pensamiento de ideologías esclavistas que promueven, por ejemplo, la ideología de género, promueven la moneda digital de Banco Central, promueven el embuste del cambio climático, El promueven aborto, que también es un gran delito. el homicidio alevoso y premeditado más horrible que se pueda pensar, como tú bien los acabas de mencionar. Allí tenemos a George Soros con su Open Society, tratando de destruir la familia, tratando de patologizar a los niños. Recordemos que el aborto en Uruguay lo estableció José Mujica. Ni Tabaré, que era un médico, estuvo a favor de la aprobación de esta ley. Ahora lo ven a Mujica, que ojalá que como ser humano se recupere de su problema de salud, lo ven como un viejito bueno, pero fue perverso. Legalizó la tenencia de marihuana, el aborto. Fue y es perverso. Él sigue haciendo mucho daño en el Uruguay. Su última actuación nefasta, por la cual fuimos aludidos, se consumó cuando trató a quienes luchábamos contra las inoculaciones de despoblación en espoletas, es decir, una pieza de los dispositivos armamentísticos, como que éramos individuos que tendíamos a la muerte. Es un hombre profundamente ignorante, lo han querido pintar como un sabio, un filósofo, Lo que pasa es que basta es escucharlo. carismático, la gente confunde el carisma de un político con la sabiduría o con la inteligencia. Es un hombre profundamente carismático, pero esto no significa que hable con fundamentos. Es carismático en los sectores sociales más sumergidos, Así es. intelectual y culturalmente, ¿verdad? Es un hombre que no habla bien el idioma español, no escribe bien el idioma español,
pero que hizo mucho daño y sigue haciendo daño porque es de los que promueve ahora el embuste del cambio climático con todo lo que ello implica, ¿verdad? Gustavo, ¿no te Eh, acercarías a Manini Ríos? Yo soy amigo de Manini, es un nacionalista, un hombre que quiere al Uruguay al igual que tú. Es importante quizás esta unión con Cabildo Abierto. ¿Qué opinas de este partido artiguista, nacionalista? no es artiguista, no es nacionalista, no es soberanista, y lo lamento que sea tu amigo, pero es un verdadero embuste. Y te lo voy a probar con un solo hecho. Sí, El ministro de Salud Pública que llevó adelante el terrorismo sanitario del COVID, el doctor Daniel Salinas, era de Cabildo. respondía directamente a las órdenes de Manini Ríos. Manini Ríos ha sido un gran fraude y en esta elección próxima su debacle política será total. Nos engañó a todos. Esa es la realidad. Así que no. Identidad Soberana está sola, porque el resto de los partidos son agendistas, son golpistas, sucumben al poder de las corporaciones. Estamos solos y preferimos hacerlo así porque ello nos permite ser un partido testimonial, es decir, un partido que está marcando un hito histórico en el Uruguay. Jamás un político, jamás un candidato a la presidencia de la República en el Uruguay osó atacar y calificar a la masonería como una organización criminal. Y no solamente la califico desde un punto de vista estrictamente retórico, sino que por mi experiencia de 40 años en el ejercicio de la función de abogado penalista, me sobran pruebas para demostrar que los masones en instituciones públicas o privadas con poder la utilizan en forma delincuencial, ilegal. Así que esto es inédito y tengo la satisfacción de ser el primer candidato a la presidencia de la República en el Uruguay que enfrenta a esa organización que en nuestro país es la organización que le dio nacimiento, Fundadora de la patria. fundadora de la patria, fundadora en la conspiración británica en América del Sur. Que quede Fundadora y claro, fundidora también. nacimos con un préstamo, un endeudamiento con la banca de los hermanos Baring de Gran Bretaña. Como ocurrió con Rivadavia en Argentina, la Baring Brothers. La Baring Brothers, exactamente. En realidad, Disculpa que aporte otra cosa. Yo siempre te he entrevistado hace mucho tiempo cuando tú hablabas sobre las vacunas. Muchos decían, Say está loco y hoy la AstraZeneca reconoce los efectos secundarios. O sea, tan loco no estaba Say. en el Uruguay, a partir de las inoculaciones, la estadística de sobremuerte, es decir, los muertos por encima del promedio bianual, se estableció en un 28%, 15.214 muertes. Yo no voy a profundizar en el tema del embuste del COVID porque no quisiera que tú tuvieras problemas y fueras censurado, pero los reconocimientos de los efectos adversos ya lo hizo la propia Pfizer a través de la sentencia del juez de Texas, Mark Pittman, ahora la hace la AstraZeneca. En Inglaterra, sí. Nosotros tuvimos el privilegio de ser la fuerza política que impulsó una acción de amparo para salvar a los niños de estas inoculaciones perversas y tuvimos un éxito parcial cuando el magnífico juez Alejandro Recarey, un juez que no es masón, situación excepcional en el Uruguay, ante contratos secretos, ante desconocimiento de la esencia de la sustancia, ante la violación de leyes que establecen claramente el consentimiento médico informado, suspendió
la inoculación. Y eso fue todo un revuelo político, porque tanto el Frente Amplio como los multicolores son obedientes, obsecuentes al Foro de Davos, a la Agenda 2030. Y tú sabes que todo esto se urdió en el seno del Foro de Davos a través del evento 201. Como se está urdiendo en este momento un ataque feroz a la soberanía de las naciones con el tratado de prepandemia de la OMS y la modificación del Reglamento Sanitario Internacional que impulsan los Estados Unidos y que implican un avasallamiento de la soberanía, no solamente en lo que respecta a la política sanitaria, sino prácticamente respecto de toda la política por los efectos amplificados que tiene el tema sanitario a todo nivel de la existencia de una nación. Y en ese sentido te quiero señalar que Manini Ríos está a favor del tratado, está a favor de la modificación y está a favor de la claudicación y entrega de la soberanía nacional a organismos internacionales. Nada tiene que ver el Manini Ríos de aquel discurso cuando abandonó la jefatura del ejército con su actuación posterior como senador. Es más, para tu conocimiento, él llega al Senado en virtud de los argumentos que yo le proporciono respecto a la interposición de una acción de inconstitucionalidad respecto del código que lo estaba pretendiendo juzgar. Y con esa acción de inconstitucionalidad, con mis argumentos, él logró una chicana procesal, logró tiempo y después se acogió a los fueros parlamentarios. En buena medida, gracias a mi estrategia procesal y constitucional, él es senador. Pero eso es anecdótico. La última pregunta, Gustavo. Tú dijiste que tu Sí. candidatura es testimonial, pero si tú llegas a ser electo presidente es muy difícil porque lamentablemente el sistema está corrompido. ¿Tienes equipos para gobernar el Uruguay? Porque también hay que ver un plan B, que es el plan de Máxima, porque yo entrevisté a Pedro Castillo, no figuraba en las internas, en las encuestas, perdón, y llegó la presidencia y no pudo gobernar porque no tenía equipo. En este caso, ¿Saye tiene equipo? Estamos plenamente preparados para gobernar este país. Los que no están preparados son los otros, porque los otros no tienen autonomía. Y ya lo los otros son mercenarios. Correcto. En los documentos de la Presidencia de la República figura flagrantemente las imposiciones externas, las imposiciones foráneas. Nadie mejor que yo está preparado en este país para gobernarlo. Exige el sacrificio de la soberanía nacional, de la independencia, de la autodeterminación, de la valentía, de la dignidad. Por supuesto. El control electoral es importante para que no te roben los votos. Bueno, el control electoral es muy importante porque además la Corte Electoral es un órgano netamente masónico, al punto tal que el venerable, como le llaman los hijos de la viuda, es decir, los masones, a su grado 33, que está en la jefatura, es el presidente de la Corte Electoral. Ojalá que puedas superar con amplio margen las primarias del próximo mes y volverte a entrevistar. Quizás el milagro es posible, porque lo que tú dices es correcto. Muchos te tomaron de loco y ahora ven que Saye tenía razón. Y aparte, eres una persona que nunca vivió de la política, siempre viviste el ejercicio libre de tu profesión y ahora postulas porque tienes la experiencia y la capacidad necesaria. Postulas, como tú dices, para dar un testimonio. Y qué mejor que hacerlo desde la presidencia de la República. Tienes muchos seguidores por las redes, ojalá que los seguidores no solamente te escuchen, sino que se comprometan, que se acerquen, que cuiden el voto y que te voten en junio y en la elección general. Muchas gracias, Gustavo, siempre un gusto poder hablar contigo. Muy amable. Igualmente, Juan, un abrazo para ti y la familia.